En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Mira que llevamos años aquí, ¿verdad? Muchos. Es la primera vez que veo esta misa casi vacía, la primera vez en muchos años. Y eso significa que están en la manifestación, naturalmente, porque habrán venido a la misa de antes o vendrán a la misa de después o la de esta noche. Después meditaremos sobre eso, porque la palabra de Dios tiene que iluminar nuestra realidad también. Y por supuesto vamos a rezar, es lo más importante, y vamos a rezar, como es lógico, por la paz, por la justicia y por la patria. Ahora comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de la gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de tus ángeles tañeré para ti. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefás y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así y así lo creísteis. Vosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y echaron las 2 barcas. Vinieron y llenaron las 2 barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Juan, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Es un día en el que hay que hablar de 2 cosas distintas. Primero el Evangelio y después la situación que estamos viviendo en nuestra patria, en España, en este momento. Del Evangelio, por supuesto, como siempre, muchas cosas se pueden decir. También, como siempre, en esta misa todo tiene que ser breve porque dentro de un rato está la siguiente misa, no tenemos apenas tiempo. Quiero fijarme en el Evangelio solo en un detalle. Cuando, después de ver el milagro de la pesca extraordinaria, Pedro le dice a Jesús: «Aléjate de mí, que soy un pecador». Y Jesús le contesta: «Por haber dicho esto, aunque no le dice esa palabra, tú vas a ser un pescador de hombres. No solo no me alejo de ti, sino que, por el contrario, te confío a ti la dirección de la Iglesia». Bueno, vivimos en un tiempo, probablemente a nivel global, desde luego a nivel eclesial, en unos países más intenso que en otros, ciertamente, en un tiempo extraño. Los espantosos delitos, no solamente pecados, sino delitos del abuso a menores,
ha hecho que se cree una especie de psicosis. Lo que ha ocurrido es totalmente injustificable y no hay palabras suficientes para condenar ese horror. Pero una de las consecuencias es que podemos, no digo que vaya a ocurrir, pero podemos convertirnos a nivel colectivo en puritanos. La Iglesia es la Iglesia católica, no la Iglesia puritana, que son distintas. La Iglesia puritana es la Iglesia calvinista, ese era su nombre histórico, fundada por Calvino, es una de las herejías posteriores o contemporáneas a Lutero. Antes de la herejía calvinista, antes de eso hubo ya, la época de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, hubo ya la herejía de los cátaros, que significa los puros, los perfectos. San Francisco y Santo Domingo se tuvieron que enfrentar con esa herejía. Es decir, como reacción al horror del abuso de menores por parte de sacerdotes o laicos que trabajan en la Iglesia o religiosas, aunque son menos los casos, como reacción a ese horror podemos pasar al otro extremo. Hay que distinguir, creo que es necesario hacerlo para vosotros y para mí, para todos, hay que distinguir entre perfección y santidad. Solo Dios es perfecto, solo Dios es Dios. El santo es aquel que está luchando por la perfección. El santo es aquel que está en gracia de Dios. El santo es aquel que si cae, se levanta. Si cae, pide perdón. El problema no es, por lo tanto, que entre los clérigos o entre vosotros, católicos iguales, vosotros y yo, el problema no es que haya pecado. Alguno no lo tiene, no digo ese pecado, delito abominable de la pederastia, por supuesto. El problema no es que haya pecado. El problema es cuando nos instalamos en el pecado. Justificamos el pecado. Esto no es pecado o esto en función de mis circunstancias. Ahí es donde está el problema. En ese momento esa persona ha dejado de luchar por la perfección. Ha dejado de ser santa. Y eso es lo que por desgracia está ocurriendo, y no solamente en el caso o en el ámbito sexual, sino en muchos otros. En la medida en que cada uno de nosotros, laicos o curas, decimos lo que le dijo San Pedro al Señor, soy un pecador. En esa medida el Señor no dice, márchate, sino que dice, yo te voy a hacer ahora pescador de hombres, porque de ti me puedo fiar, de ti, que reconoces que eres un pecador. El problema de esta gente que ha hecho esos delitos, o de otros que han hecho cosas que no son delitos, pero también están mal, el problema es que no han reconocido su pecado, que no han luchado, que no se han esforzado. Incluso han justificado o creado redes, lobbies, para taparse, camuflarse, ayudarse. Ese es el problema. Y esto, insisto, vale para todos. La gran tentación de la Iglesia en cada época, y también hoy, y quizá hoy más que en otras ocasiones, es la de no querer pedir perdón. La de justificar el propio pecado diciendo hay que cambiar las normas porque los tiempos han cambiado y no podemos seguir pidiendo lo mismo en el campo de la castidad o en cualquier otro aspecto. Hay que cambiar las normas, Jesucristo tiene que ser actualizado, San Pablo era un machista misógino y hay que suprimir determinadas cosas que enseñaba, lo que sea. Ese es el problema. Cuando nos negamos a reconocer nuestro pecado, es cuando hemos dejado de estar en el camino de la perfección, es cuando hemos dejado de ser santos. Mientras cualquiera de nosotros diga, Señor, como San Pedro, insisto, Señor, yo soy un pecador, entonces el Señor te va a decir siempre, te perdono, me estás pidiendo perdón, te perdono, cuento contigo. Hay una cosa que me encanta del inicio de la vida en la tierra de Jesús. Yo me imagino, es una imaginación mía, ¿verdad? Me imagino que San José en Belén estaba nervioso buscando un sitio para que su mujer, María, tuviera al niño con un poquito de dignidad. Y me imagino que llegó a María avergonzado, triste. No he encontrado nada, solo una cueva. Y me imagino a la Virgen diciendo,
venga a la cueva. Venga a la cueva. Un pajar, venga el pajar. Que más vale un pajar que nada. ¿Por qué me gusta este momento? Digo, esto son imaginaciones mías. Ciertamente nació en una cueva, nació en un pajar. ¿Por qué me gusta esto mucho? Porque es lo que nosotros los sacerdotes sentimos, todos nosotros. Cuando llega la hora de la ordenación, o incluso cuando empiezas a sentir la primera llamada del Señor con tantas dudas y tantos miedos, lo primero que se te viene a la cabeza es, yo no voy a ser capaz. ¡Qué nivelazo! Te piden, estarás siempre bajo los focos, cualquier cosa te la van a mirar con lupa. Oye, que lo haga otro, así de sencillo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Que lo haga otro. Sí, solo pueden ser sacerdotes los perfectos. No hablo de los santos, los perfectos. Búscate a otro que, oye, sea angelical, que yo soy un ser humano. Y seguro que hablo de mí y de los demás también. La Virgen te dice, a mí me lo dijo, la Virgen te dice, venga el pajar, venga a la cueva. Santa Teresa, que seguro que debió de sentir lo mismo, lo decía con mucho humor. Ella, que tuvo que empezar la fundación y la reforma del Carmelo con tantas dificultades, decía, en esta vida, cuando no hay caballos, tiene que trotar los burros. Venga a la cueva, venga el pajar. El Señor se merece una catedral. Sí, pero a veces tiene que nacer en una cueva. ¿Y si no hubiera cueva? Es decir, el Señor se merece unos sacerdotes perfectos. Sí. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? El Señor se merece unos laicos, también digo yo, ¿no? Perfectos. ¿Y dónde están? El Señor sabe lo que es nacer en una cueva y morir solo en una cruz. Así que venga a la cueva, que lo importante es que el Señor nazca luchando todos los días, todos nosotros, sin ceder ni un momento, sin excusarnos ni engañarnos, luchando todos los días por ser mejores. Aquí la meditación del Evangelio. Quiero hablar algo también de la situación de nuestra patria. Por supuesto que puedo decir muchas cosas de lo que pienso en mi interior, pero no estaría yo obrando bien si os hablara de mi opinión particular. Mi opinión particular la digo y os la puedo decir fuera de la iglesia, pero no aquí, revestido de sacerdote y con un micrófono en la mano. Pero como sacerdote sí que tengo que decir algo. No mi opinión particular, me repito, sino aquello que la iglesia enseña. Hace ya unos años, la Conferencia Episcopal Española, por abrumadora mayoría de los obispos españoles, y este documento no ha sido renegado, es decir, sigue teniendo vigencia, dijo claramente que la unidad de la patria, referida a España, la unidad de la patria es un bien moral. La unidad de la patria es un bien moral. Por lo tanto, romper la unidad, dijo la Conferencia Episcopal Española, es un mal que traerá graves consecuencias, por ejemplo, la consecuencia de romper la solidaridad entre las regiones ricas y las regiones pobres, y que además supone ir en contra de un proceso que ha durado más de 500 años de unidad y de avanzar juntos hacia la unidad. Estas son palabras de la Conferencia Episcopal Española, es decir, no es mi opinión, que por supuesto estoy de acuerdo, pero no os estoy contando mi opinión, sino la opinión de la Iglesia. La Iglesia española, la Iglesia católica que peregrina en España, dice claramente que la unidad de la patria es un bien moral. Si es un bien moral, romper la unidad de la patria es ir contra un bien, es decir, hacer un mal. Ir contra un bien es hacer un mal. No es una cuestión solo de la Iglesia católica en España. Unos años antes, en Italia, por poner otro ejemplo, se pretendió que el norte más rico, la Lombardía, el Véneto, se independizara o se separara del resto de Italia, centro y sobre todo sur, mucho más pobre. La Conferencia Episcopal Italiana reaccionó con firmeza, defendiendo la unidad de la patria. En este caso, la unidad de la patria italiana, estaba entonces San Juan Pablo II, que apoyó explícitamente esto. Creo que el Papa actual reiteradamente
aunque no lo haya aplicado al caso español, ha insistido que construir muros que separan no es de católicos, que lo que es de católicos es construir puentes, no construir muros. Y si uno se fija en un aspecto no tanto local cuanto estrictamente doctrinal, nosotros creemos que Dios es uno y es trino. Es decir, la unidad es un valor de Dios. Dios es uno, hay un solo Dios. La Trinidad nos recuerda que hay que respetar las legítimas diferencias. Las legítimas diferencias. No que cada uno va por su cuenta rompiendo esa unidad. Hay una unidad del género humano y hay una unidad en cada patria que es, insisto, palabras de la Conferencia Episcopal Española, es algo que tiene que ser respetado, porque ir en contra de la unidad es romper el bien moral y por lo tanto hacer un mal. Insisto, son palabras de la Iglesia y palabras de los papas. Ahora cada uno que se lo aplique. Nosotros no tenemos aquí una bandera de la comunidad autónoma madrileña, por ejemplo. Cuando vas a Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, ves en todas las iglesias de Estados Unidos, sin excepción, en el altar, un asta con una bandera del Vaticano y un asta con una bandera norteamericana de Estados Unidos. Y nadie se avergüenza de eso. ¿Por qué tenemos nosotros que avergonzarnos de ser españoles? Somos católicos, amamos nuestra patria, queremos la unidad y el respeto, insisto, a las legítimas diferencias. Unidad no es uniformidad. La unidad es valorar lo que el otro tiene y agradecerlo, y que el otro valore lo que tú tienes y lo agradezca. Esta es la postura de la Iglesia en el mundo entero y vale también, por lo tanto, para España y para este momento tan difícil que estamos viviendo. Luego hay coyunturas que están a la vista de todos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque resulta que hay intereses de una persona en concreto en mandar, pregunto, ¿está ocurriendo todo esto porque alguien quiere mantenerse en el poder a costa de lo que sea? Es una pregunta. Si eso es así, ¿eso es moral? ¿Eso es legítimo? No hablo ya de que un sector de una parte de España quiera independizarse. Estoy hablando de que alguien, lo planteo como pregunta, allá afuera os diría cuál es mi opinión, aquí lo planteo como pregunta, alguien pretende mantenerse en el poder a base de vender la patria. Si eso fuera así, la persona lo sabrá, si eso fuera así, es un acto decididamente inmoral, gravísimamente inmoral. Para mantenerte en el poder, ¿vendes tu patria? No me cabe en la cabeza. Y si alguien lo hiciera, sería algo tan reprobable que no habría ninguna justificación suficiente, ni siquiera por parte de aquellos, seguramente algunos de vosotros, por parte de aquellos que son simpatizantes de ese partido político en concreto. Insisto, somos católicos, defendemos la unidad de la patria porque es un bien moral ratificado por los obispos españoles. Y si encima el motivo por el cual se rompe la unidad de la patria, si fuera un motivo de interés personal, el daño sería gravísimo. No digo el pecado porque para esa persona ese concepto seguramente no entra, pero la inmoralidad sería extraordinaria y seguramente en algún momento dado habría que pedir consecuencias penales. Eso, lógicamente, si fuera así, lo decidiría quien tuviera que decidirlo. Recemos por España, recemos por nuestra patria. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, para que sea siempre fiel a Jesucristo. Pedimos por el Papa, roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que se mantenga siempre fiel a Cristo, fiel a la Santísima Virgen, unida, justa y en paz, roguemos al Señor. Por todos los que en nuestra patria están obrando mal, porque la quieren dividir al margen de lo que haya en su conciencia, que eso lo sabe Dios, sea cual sea el motivo, por todos ellos también tenemos que rezar, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por aquellos que en nuestra patria no tienen trabajo, las familias rotas, los enfermos, los que no ven cómo puede solucionarse su problema económico, roguemos al Señor. Por los emigrantes que vienen a nuestra patria para que sean bien acogidos, pero para que ellos entiendan que tienen que entrar en esta cultura y no querer imponer la propia, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento a Dios, que nos da la fuerza para seguirle y levantarnos cuando caemos, que nos enseña el camino y que nos regala su misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Él es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy era es la colecta contra el hambre en el mundo. En esta misa, como falta la mitad de los feligreses, no hemos hecho si alguno ha dado su colecta, su limosna para el hambre, ya está. Pero si no, el domingo que viene, en esta misa de 12:30, haremos la colecta
de la campaña contra el hambre en el mundo. Repito, falta la mitad de los feligreses. Así que el domingo que viene sí que haremos esta colecta extraordinaria. Si alguno ha dado el donativo hoy, lógicamente que ya no lo dé el domingo que viene. Estamos celebrando el 25 aniversario de la consagración de la Catedral de Madrid. Con motivo de este aniversario se concede indulgencia a aquel que la visita y se ha programado la visita por vicarías para celebrar una Eucaristía allí con el cardenal. A la Vicaría 1, que es a la que nosotros pertenecemos, le toca el próximo sábado. A las 12 de la mañana nos convocan, los que queráis y podáis, a participar en una Eucaristía en acción de gracias en la Catedral de Madrid con el cardenal. Por eso os transmito la noticia para que, si queréis, podáis participar. El libro del mes, que ya os comenté la semana pasada, se titula Orar con Benedicto XVI, una serie de extractos de sus homilías y de discursos importantes que a lo largo de su pontificado nos dejó. El que quiera adquirirlo aquí, afuera se lo facilitan. Muchas gracias. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Siempre terminamos cantándole a la Virgen y no hay que olvidar que hay una sola Virgen María. Es decir, la Mare de Déu de Montserrat es la misma que la Virgen del Pilar, que la Virgen de la Almudena o que la Macarena de Sevilla. A la Madre común le rezamos, le cantamos, pidiendo por la unidad de nuestra patria. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo,